Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas de la Primera Iglesia Presbiteriana San Marcos en Copiapó, a los amigos que nos acompañan desde Brasil y de otros países, que siempre nos envían un recado cariñoso, que el Señor los bendiga siempre. Un abrazo grande desde Copiapó. La gracia del Señor sea con vosotros. Quiero saludar particularmente a los hermanos de Tocopilla, todos los hermanos de nuestra amada iglesia en Tocopilla, los hermanos que están en Iquique, Antofagasta, los que están en La Serena, en Huasco, Vallená, los hermanos, todos los hermanos de nuestro presbiterio norte. Que el Señor con su gracia los bendiga. En esta mañana nosotros queremos orar al Señor, invocar el nombre del Señor. Y antes de hacer esta oración de invocación al Señor para que Él nos dirija en este culto de adoración, le invito a usted que ya aparte este tiempo para el Señor. Póngase junto con la familia en el sillón y vamos juntos como iglesia del Señor a adorar al Señor. Quiero compartir con los hermanos un texto bíblico que está en el Salmo 125 que dice lo siguiente. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre.
Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. El Señor nos cuida siempre. Vamos a clamar esta gracia y misericordia del Señor en nuestra vida. Incline su rostro y oremos juntos. Señor Jesús, clamamos, Señor, e invocamos tu presencia por los méritos de Cristo. Aquella obra redentora, absolutamente gloriosa, Señor, que nos limpia a nosotros de nuestras debilidades y nos hace, Señor, aptos para estar en tu presencia, no por méritos nuestros, sino que solamente por los méritos de Cristo. Te damos gracias, Señor. Invocamos tu presencia en este momento en que juntos, como iglesia, vamos a rendir culto de adoración a ti. Señor, todo lo que vamos a hacer, queremos hacerlo para tu gloria. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, clamamos que tu bendición alcance cada familia ahora, Señor, que se está conectando o que ya está conectado con nosotros y aquellos que todavía van a conectarse, Señor. Tu gracia, tu misericordia los alcance. Y Señor, desde luego, tu palabra nos dice que será que antes que clamemos, tú nos contestas, Señor, por tu bondad. Sea también que aquellos hermanos que aunque no se conecten en vivo con nosotros, Señor, van a escuchar después, también ellos sean alcanzados por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Danos de tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Rey de gloria, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el
tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Ni Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá.
¿Cómo están, chicos y chicas? En esta mañana de día domingo quiero contarles que se vienen unas historias pero fantásticamente hermosas, maravillosas. Vamos a contar unas historias pero demasiado buenas. Así que todos los domingos estén ahí frente a la pantalla para que puedan ver estas historias tan lindas. Y saben, estas historias están sacadas del libro más maravilloso que pueden leer. Es la Biblia. Chicos, esta historia, si bien vieron el tráiler de la semana pasada, ahora nuevamente les mostramos el tráiler para que vieran todo lo que se viene. Entonces, pero este domingo vamos a empezar con la historia de Noé. La historia de Noé comienza en Génesis capítulo 6 hasta mejor no les voy a decir porque quiero que ustedes empiecen a leer también la Biblia. Así que, pero comiencen de Génesis capítulo 6, ¿ya? Pero, ¿saben qué? Yo les pensaba contar la historia, pero no se la voy a contar. No se la voy a contar yo ahora. Yo quiero que escuchen la historia y que la puedan ver, ¿ya? Así que los dejo con el super video. Nos vemos. Bye. La historia de Noé. Hace mucho, pero mucho tiempo, Dios se encontraba muy triste porque la maldad de todo el mundo era muy grande. Dios había decidido destruir la tierra, a los seres humanos y a todos los animales. Pero un día encontró a un hombre sincero y que amaba a Dios. Un día Dios le dijo: Noé, el mundo está lleno de maldad, pero por favor tendrás que construir un arca porque he decidido destruirlo. Vendrán lluvias muy fuertes que inundarán todo el lugar, pero tú vas a salvar a tu familia y a los animales que hay en el lugar. A todos los animales que hay en el lugar. Vendrán de todas partes. Todos los animales que encuentres, a todos los animales de todas las especies para que vivan. Y no olvides llevar suficiente comida para todos. Entonces Noé, sin hacer preguntas, le dijo a Dios: así lo haré. Y se puso a trabajar de inmediato en la construcción del arca, exactamente como Dios le había dicho. Y luego, los amigos de Noé se empezaron a burlar, pues decían que estaba loco por hacer un barco gigante en medio del desierto, sabiendo que no caía ni una gota de agua. A pesar de todo esto, Noé terminó el arca y le dijo: se acabó el tiempo y pronto empezará a llover. Entra ahora en el arca. Y todos empezaron a entrar en el arca. Noé obedeció como le había dicho Dios. Entraron todos en el arca y empezó a llover. La tierra se volvió un gran océano, sin ningún lugar donde caminar. Entonces, esa es la primera parte de la historia de Noé.
se pasó? ¿Vieron? Oh, mira lo que sucedió. Oye, estaba pero realmente súper buena la historia. Pero dicen ahí que va a ser la segunda parte el próximo domingo. Así que vamos a tener que ver la segunda parte para ver qué sucede y todo lo que pasaba, no quiero ni contarlo. Mis queridos niños y niñas, ¿saben qué? Que yo quedé pero emocionadísima con ese tremendo barco que construyó Noé. Oye, ¿saben una cosa? Pero ustedes vieron por qué sucedió eso, porque había maldad. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos algo maravilloso que Dios pone en nuestro corazón, el hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que, ¿qué más? Nosotros tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre, hacer lo recto, ser obedientes, agradar a Dios. Entonces, eso fue lo que no hizo el pueblo. Se estaban portando un poquito mal, mucho, muy mal. Mis queridos niños y niñas, ahora vamos a orar para dar gracias al Señor por esta enseñanza que nos ha dado en este día domingo. Así que quiero que bajen sus cabecitas con reverencia a nuestro Dios. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a concentrarnos en orar para darle gracias a Dios por la palabra, por el mensaje que nos dio y para que nos podamos reunir el próximo domingo. Y no se olviden de estar obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios y obedeciendo a los papás también. ¿Ya? Así que oremos. Dios, muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tus bendiciones, porque estamos aquí, porque tu amor es grande, porque eres maravilloso, Dios con nosotros. Siendo tú un Dios tan grande, te acuerdas de nosotros. Muchas gracias por todo tu amor. Muchas gracias por nuestra familia. Muchas gracias porque tú nos proteges, porque tú nos cuidas, Señor. Gracias por la palabra que nos das, que nos ayudes a hacer tu voluntad, a obedecerte y que haya amor, paz en nuestro corazón para que siempre, Señor, estemos en paz con los demás. Te amamos, te bendecimos. Gracias por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestras familias, por la iglesia que tenemos, por nuestro querido pastor. Bendícele y a todas las personas que nos ven, Señor, en este día. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, niños, por estar aquí. Ahora les voy a presentar un video con una música demasiado pegajosa. Así que los invito a ver el video y nos vemos el próximo domingo con la segunda parte de la historia de Noé. Ya. Bye. Chao. Quiero contarles una historia de un hombre que creyó en Dios,
juntas y oír las aves cantando juntas. Quiero ver jugar al elefante con la jirafa y la tortuga. Quiero ver danzar las mariposas y oír las aves cantando juntas. Quiero conocer el arca de Noé con los animales. Yo quiero correr, escuchar rugir al fuerte león y con los canguros saltar de emoción. Quiero conocer el arca de Noé con los animales. Yo quiero correr, danzar con los monos y cantar así. La 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 la. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aunque indigno y vil como soy. Soy feliz pues su sangre vertió mi Jesús y con ellas mis culpas borró. Mi pecado llevó, en la cruz no murió. El sublime, el tierno Jesús los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esta paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó, en la cruz no murió. El sublime, el tierno Jesús los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida, Él quiso morir. En la cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó, en la cruz no murió. El sublime, el tierno Jesús los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Mis pecados llevó, en la cruz no murió. El sublime, el tierno Jesús
cambió mis tinieblas en luz. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Otra vez, muy buenos días. Es la hora de que nosotros, ya después de haber iniciado nuestro culto de adoración al Señor, es el momento en que vamos a leer la palabra de Dios y vamos a meditar un poco sobre lo que fue esta serie de sermones en la segunda carta de Corintios. Hoy día vamos a leer palabra del Señor en el capítulo 13 de 2 de Corintios, que dice lo siguiente: Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo el asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fui crucificado y debilitado, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculos santos. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Habiendo leído este texto, nosotros queremos orar al Señor pidiendo que el Señor nos direccione en este momento de lectura y meditación del texto bíblico. Oremos al Señor. Padre Santo, Señor Todopoderoso, Señor Jesús, tú has recibido del Padre todo poder en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Señor, eres la mayor autoridad, Rey, soberano, absoluto Señor. Y nosotros nos postramos ante el señorío de Cristo, para que tu gracia, Señor, nos limpies a nosotros para estar en tu presencia. Limpiándonos de nuestras debilidades, Señor, úsanos para tu gloria. Señor, esta es nuestra súplica en el nombre por los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, queridos. Este texto de la carta de Pablo, este libro del Nuevo Testamento, la segunda carta a los Corintios, texto que Pablo direcciona específicamente a un grupo de hermanos, una iglesia en particular. Nosotros queremos hacer un pedido. Tenga un poquito de paciencia. Hoy nosotros vamos a hacer un recorrido bien corto de cómo fue para nosotros, principalmente nosotros que estuvimos trabajando en esta serie de sermones.
nosotros comenzamos y anunciamos que el título de la serie de sermones sería Aprendiendo a Caminar con Dios. Aprendiendo a caminar con Dios en esta segunda carta de Corintios. Y en todos estos sermones, 9, completando 10 sermones hoy día, o sea, 10 semanas vamos nosotros trabajando en la segunda carta de Corintios. Nuestra primera meditación o sermón, como usted quiera llamar, fue con el título Abatidos, pero no derrotados. Ahí hablamos de que los hermanos de la iglesia debieran recordar quiénes eran, lo que Dios hace por ellos, lo que Dios hace por medio de ellos y todo esto. Y nuestro segundo título fue ¿Es posible no caer en fracaso? Y de una serie de argumentaciones interesantes para aprender a caminar con Dios. Nuestro tercer título fue De gloria en la jornada diaria. Donde vimos nosotros que Dios escribió antes en el Antiguo Testamento tablas de piedra, pero después ya ahora en Cristo escribe esta ley de Dios en nuestro corazón. Luego también vimos en el cuarto sermón, la cuarta meditación, coraje para vencer a los conflictos. Coraje para vencer a los conflictos fue de grande edificación para nosotros, para mí particularmente, trabajando, leyendo, estudiando sobre este tema. Luego del cuarto mensaje, nosotros pasamos a motivación para el ministerio. ¿Cuáles eran las motivaciones que Pablo tenía? ¿Y cuáles eran las motivaciones? ¿Y cuáles son las motivaciones que debemos tener nosotros para el ministerio? Y pensando en esto, seguimos hablando que algunas de las motivaciones eran el temor del Señor, el amor del Señor y la gran misión de Cristo, la gran comisión de Cristo que nos debe motivar a desarrollar nuestro ministerio. Luego, en el mensaje 6 dijimos de corazón a corazón. Cuando Pablo habla de su corazón mismo al corazón de la iglesia de Corinto, hace un pedido de reconciliación, una súplica para que los hermanos vivieran en santidad, y él habla de esta gran misión, de la gran comisión de Cristo, como siendo el principal motivo para nuestro ministerio, aprendiendo a caminar con el Señor. En el mensaje 6 hablamos lo siguiente, el 7, la gracia de ofrendar a Dios. La gracia de ofrendar a Dios ya en el capítulo 8. Y como el capítulo 8 con el capítulo 9 hablan del mismo tema, aunque comienza en el capítulo 8, en el capítulo 9 profundiza un poco más sobre este tema, hablamos también en el capítulo 9 de la gracia de ofrendar a Dios, parte 2, en donde nosotros dijimos que nuestra contribución motivará a otros, nuestra contribución bendice a nuestra misma vida y nuestra contribución suple la necesidad de otras personas, nuestra contribución glorifica a Dios y nuestra contribución promueve la unidad del cuerpo de Cristo. Y en el sermón 9, nosotros, que fue la semana pasada, hablamos de un predicador, un siervo en el paraíso, en donde Pablo, en este capítulo 12, del versículo 1 al 10, Pablo habla de 3 experiencias absolutamente motivadoras, absolutamente fantásticas para nuestros días. Esta experiencia que vivió Pablo cuando el texto bíblico dice que el mismo Pablo dice en el texto que él fue llevado al cielo a la presencia del Señor. Y en donde dijimos nosotros que Pablo estuvo en el cielo, en la gloria del cielo, pero sufrió las agonías de la tierra. Estuvo en el paraíso con Dios y disfrutando las bendiciones del cielo, pero durante 14 años siendo abofeteado por Satanás en este ministerio. Fue el tiempo que él llevó para contar esta experiencia. Dijimos que generalmente si esta experiencia hubiera pasado con una persona de nuestros días, muy rápidamente esta persona se haría muy famosa. Y como en realidad muchos casos acontecen de personas que predican que fueron al cielo, que fueron al infierno, sin ninguna base bíblica para esto. Y aquí no está en nosotros este día de contestar o negar cualquier una de estas experiencias personales, pero desde nuestra perspectiva entendemos que no hay razones para esto, a no ser que la Biblia no hubiera sido completada todavía. Y Pablo pasa 14 años, habiendo pasado por esto, él pasa 14 años sin hablar de esto a nadie. Porque dice el texto que le fue dado un aguijón en la carne para que no se enalteciera.
distinta de lo que generalmente acontece en nuestros días, que una persona cuando tiene una experiencia con el Señor hace de esto una forma de hacerse famoso y no necesariamente un tema de testimonio de la gloria y bondad de Dios. Muy bien. Y de este capítulo 12, hablando de un siervo o un predicador en el paraíso, nosotros pasamos a nuestro tema de hoy, que es lo que Pablo va a hacer con esta iglesia, con estos hermanos, que es preparémonos para aquel día del Señor. Pablo mencionando que la iglesia de Corinto deberá prepararse para recibir la tercera visita del apóstol Pablo. Muy bien, considerando estas realidades, pedimos al Señor que nos bendiga en esta meditación. Porque hablando de preparación, en este capítulo que leímos nosotros, ya vimos que Pablo se acerca, está llegando al final, es el último capítulo de esta carta, es como si fuera el último párrafo de su carta. Y al acercarse este final de la segunda carta a los Corintios, Pablo, con su gran amor por aquella iglesia, decide hacerles una última solicitud. Y él no deseaba que su última visita a la iglesia fuera otra vez una experiencia dolorosa, como había sido el caso de la segunda visita. Una visita que no le causara dolor ni a él y ni a la iglesia. Pablo entonces hace este pedido a los hermanos. Ya había él hablado con claridad, había explicado su ministerio, había resuelto el tema de algunos problemas de la iglesia de Corinto, había acusaciones sobre él que él logra sobrellevar y pasar por encima de estas acusaciones que hacían los judaizantes, convenciendo a algunos hermanos de la iglesia de casi como era ilegal el ministerio de Pablo. Entonces, y Pablo está diciendo a los hermanos que se sujeten a la palabra de Dios, que se sometan a la obediencia al Señor. ¿Y qué más deseaba hacer Pablo? ¿Qué más podía hacer Pablo después de defender su ministerio por largos capítulos y defender su autoridad y dar pruebas de su autenticidad, de su ministerio, de su llamado al Señor con tantos milagros, con tantas cosas que Dios le permitió a él realizar? Entonces, nosotros queremos con este último capítulo hacer una especie de paráfrase de esta experiencia de Pablo para nosotros hoy día, para nuestra realidad como iglesia hoy día. Y aplicando esto a nuestra realidad, nosotros vamos que lo primero que Pablo hace en este capítulo, terminando el capítulo 12, iniciando este capítulo, lo que hace Pablo es hablar de vergüenza. La vergüenza, el peligro de la vergüenza. Y yo puse aquí como primer tema solamente esta frase, la vergüenza. La vergüenza. Y saliendo incluso de los últimos versículos del capítulo 12 hasta llegar en el capítulo 13, Pablo habla de esta perspectiva. La primera visita de Pablo a la iglesia de Corinto fue cuando Pablo hizo una visita de evangelización. Fue cuando él plantó aquella iglesia de Corinto. Fue cuando él predicó el evangelio a los hermanos de Corinto, a las personas en Corinto. Hubo varias conversiones. Hubo muchas personas que accedieron al evangelio de Cristo con arrepentimiento de sus pecados, confesando a Jesús como Señor. La cantidad de gente fue grande al escuchar el evangelio y Pablo ali planta una nueva iglesia. Pablo también no solamente planta la iglesia, sino que el tiempo que estuvo, Pablo capacita personas, orienta personas, enseña personas para el pastoreo de aquella iglesia de Corinto. Y entonces, después de todo este ministerio, Pablo sale y Pablo va de nuevo, hace una segunda visita a la iglesia de Corinto. Esta segunda visita de Pablo ya no es aquella visita del enamoramiento, del mensaje nuevo, de la novedad de la redención en Cristo, en donde la iglesia estaba siendo plantada y la gente estaba recién descubriendo el amor de Dios, sino que la segunda visita de Pablo fue una visita dolorosa. Fue cuando él tuvo que corregir firmemente a los hermanos de la iglesia. Tuvo que disciplinar a algunos, tuvo que reprender firmemente a otros, porque había muchos problemas en la iglesia. Habían muchos problemas que estaban acontecendo adentro de la iglesia de Corinto. Y esta segunda visita de Pablo hizo que Pablo tuviera algunos dolores en su corazón y él dice que la iglesia sufrió también más que él.
Entonces es importante que en esta segunda visita fue cuando él terminó de escribir la primera carta. Y luego Pablo está planificando una tercera visita. No vamos a hablar de más allá hacia la visita, cuándo fue, cómo fue, sino que vamos a hablar de la planificación de esta tercera visita. Y Pablo, lo primero que le hace, él está advirtiendo que si no hubiera arrepentimiento en la iglesia, en la postura de algunos hermanos, la tercera visita sería aún más dolorosa que la primera. Habría mayor corrección, iban a acontecer más fuertes reprensiones, y es absolutamente importante que los hermanos ya estaban siendo advertidos por esto. Muy importante que, en particular, la vida de algunos líderes estaban siendo observadas por Pablo con noticias que él recibía de los pastores que había dejado en aquella iglesia. La reprensión que vendría sería mucho más enérgica que aquella de la segunda visita. En la preparación para esta tercera visita, Pablo avisa a los hermanos de lo que podría hacer con la autoridad que él tenía del Señor. En el versículo 10. Ahora, antes de seguir en este aspecto de estos dos últimos capítulos, yo quiero que los hermanos tomen nota y con bastante atención veamos lo que dice los primeros versículos, porque lo que hace Pablo acá es interesante, que él cita el proyecto, el modelo adecuado de hacer corrección o disciplina adentro de la iglesia, de cómo tratar y juzgar algunos casos, porque él cita el Antiguo Testamento, a Génesis 3, él cita a Deuteronomio 17, cuando él dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se resolverá todo. También es el mismo Señor Jesús que nos lleva en esta dirección en el Nuevo Testamento. Y ahí Pablo está diciendo que ele haría corrección, haría reprensiones, pero siempre reprensión con amor y basado en la palabra de Dios. Muy importante destacar este aspecto de los primeros versículos. Y en estos dos últimos capítulos, Pablo les recuerda a los hermanos de la iglesia de Corinto que él había dado muy buen testimonio de aquella iglesia. Por donde había pasado, Pablo había hablado de la conversión de los hermanos de Corinto. Y en Macedonia había dado excelente testimonio de aquella iglesia. Y Pablo les estaba diciendo: cuando yo vaya en esta planificación de la tercera visita, personas van conmigo. No va a ser que al llegar allá, los hermanos que van conmigo van a recordar de lo que hablamos nosotros de la iglesia de Corinto y van a ver que en realidad a lo mejor anduve hablando inverdades. Y Pablo estaba evitando que él mismo pasara por esta vergüenza y que la iglesia fuera avergonzada cuando no manifestara una verdadera conversión. Hermanos desde Macedonia iban a acompañar a Pablo y él no quería que la iglesia quedara en vergüenza y ni que él mismo apóstolo quedara avergonzado por haber dicho lo que había dicho sobre la iglesia de Corinto. Es muy importante que al parafrasear esta experiencia de Pablo con la iglesia de Corinto, al ver estas advertencias que Pablo hace, al ver la advertencia del peligro de quedar en vergüenza, cuando nosotros comparamos nuestra relación con Cristo, Pablo estaba hablando que la iglesia de Corinto estaba corriendo el peligro de pasar por una vergüenza tremenda, por no mostrar los verdaderos frutos del arrepentimiento y conversión al Señor. Quando Cristo venga em sua segunda venida, aqui Pablo está falando de sua terceira venida. Jesus não vai venir uma terceira vez. O Senhor solo vai venir uma segunda vez. Pero muito importante pensar nisto, porque nesta segunda venida do Senhor, muitos vão quedar avergonzados e vão quedar afuera del reino de Deus. E Pablo está haciendo uma advertência muito séria à igreja, e quando nós parafraseamos isto em nossa realidade,
devemos seguir a orientação do texto bíblico de arrepentir-nos de nossos pecados, corrigir a maneira como cultuamos, adoramos ao Senhor e participamos efetivamente do ministério da igreja, tanto com a evangelização, com a pureza da igreja, com o bom testemunho da igreja e com a ação que a igreja hace em pro de los perdidos. Absolutamente importante pensar nisto, porque um dia o Senhor Jesus vai venir segunda vez. E o texto bíblico em muitos lugares habla que aqueles que deixaram de obedecer ao Senhor, de seguir os princípios do Senhor, quedarão avergonzados e absolutamente afuera del reino. O segundo aspecto que nós tratamos neste texto não é solamente o tema da vergüenza, sino que é uma advertência severa. E esto já vai capítulo 13, de los versículos 1 al 8. Esta carta de Pablo é considerada por muitos a carta personal, a carta mais personal do Novo Testamento. E en ella o apóstolo abre seu coração com os hermanos de Corinto. E sem receber uma resposta adequada de aqueles hermanos, já al final da carta, Pablo deixa de defender seu ministério, Pablo deixa de defender sua autoridade e ele começa a confrontar os hermanos diretamente de uma maneira muito forte. E ele disse no versículo 10, se eu vou, quando eu chegue, não vai seguir passando o que está passando. Eu escrevo, se estivesse presente, a coisa seria mais forte, pero estando ausente, escrevo o que vai passar, para que os hermanos estuvieran advertidos de quando chegar a Pablo, com a autoridade apostólica que Deus lhe havia dado. No versículo 10 do capítulo 13, ele menciona isto. Muitos hermanos não quedaram avergonzados por as correções, por la disciplina que eles iam a receber a falta de seu arrependimento e obediência ao Senhor. Pablo deixa de defender-se e passa a confrontar aqueles hermanos. Aquela visita programada vai usar a autoridade apostólica. Avisa que, se é necessário, vai castigar a los culpables. Vai castigar a los culpables com uma dura disciplina. Avisa que todos os rebeldes serão juzgados, aun com o fim de edificar a igreja em amor e corrigir a los testemunhos de aqueles hermanos que estavam equivocados e que estavam vivendo em pecado dentro da igreja. Em la igreja de Corinto, segundo os textos que nós vimos em las duas cartas, havia muita rebelião, desobediência, que se sumava à incredulidade por parte de vários hermanos. Aunque era uma igreja que tinha um testemunho de ser uma igreja que tinha boa posição econômica, que era uma igreja que não sofria tantos problemas neste sentido, pero era uma igreja que tinha alguns problemas nesta área, como já mencionamos. E Pablo afirmava que o patrão de poder e debilidade deve ser igual ao patrão de Cristo. Ou seja, sendo Deus, se hizo homem para dar-nos de seu grande poder, livrando-nos de todos nossos pecados. E Pablo chega a dizer que quando ele é mais débil, aí sim recién es que ele se sente forte en el Senhor. Então, Cristo quando vino a la terra, deixou toda sua glória para venir a ser-se homem como de nós, como criatura, para dar-nos graça e redenção. Se entregou, se esvaziou de si mesmo. E Pablo está dizendo esto a los hermanos que devem esvaziar-se de todo o orgulho, incredulidade, problemas e pecados que tinham para poder receber os hermanos de Macedônia que iam a chegar com Pablo. E é muito importante que, volvendo ao tema que mencionamos de esta paráfrase, também nós hoje, sendo igreja de Cristo, e este mensagem é especificamente para nós, Igreja San Marcos, é interessante que nós não olvidemos que também a palavra de Deus nos advierte a nós, que está cerca a venida del Senhor, que está cerca a segunda venida del Senhor. E aqueles que serão encontrados faltosos, sem o arrependimento e sem a verdadeira conversão ao Senhor, quedarão afuera del reino. É uma grande advertência que a palavra de Deus nos dá em todo o Novo Testamento sobre o peligro de quedar afuera del reino. Parábolas são contadas, textos são anunciados, textos são predicados,
sempre anunciando este peligro. E assim como Pablo não queria visitar a igreja, dejándolos afuera de un gran proyecto de gracia y bendición, también nosotros debemos pensar en esto cuando venga el Señor, que nos encuentre en plena obediencia, haciendo aquello que el Señor nos llamó para hacer como iglesia. Y en tercer lugar, Pablo, aún así, con todas estas dificultades, con todos estos problemas, Pablo trata de motivar a los hermanos. De los versículos 9 al 13, Pablo trata de motivar a los hermanos. Sin duda, Pablo esperaba que el pueblo se arrepentiera de sus errores por causa de los judaizantes que estaban dentro de la iglesia, que siempre manipulaban la vida de los hermanos. Y Pablo esperaba que hubiera arrepentimiento para que cuando se concretara la visita, Dios fuera glorificado. Dios fuera glorificado. Recuerden que al inicio del texto, Pablo está diciendo, sabemos que hay problemas adentro de la iglesia, sabemos que hay cosas sérias que resolver, y cuando yo llegue ahí por boca de 2 o 3 testigos se resolverá todo asunto. Habían problemas que deberán ser resueltos en aquella iglesia y Pablo estaba motivando a los hermanos de que antes que él llegara, los hermanos ya estuvieran decididos de cómo resolver aquel problema, solo entregando las soluciones para que Pablo aplicara las sanciones y las direcciones necesarias para restauración de la iglesia y para edificación de la iglesia. Y es por esto que Pablo dice en los primeros versículos, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo el asunto. Que assunto? Nosotros já mencionamos anteriormente em outros sermões que problemas seriam isto. Haviam problemas graves dentro da igreja que já mencionamos em sermões anteriores. E é interessante que a igreja, aquela igreja queda claro a transformação que o Evangelho de Cristo havia causado na vida dos hermanos de Corinto deveria ser progressiva, deveria ser constante, o arrependimento constante, corrigindo sempre os errores que aconteciam dentro da igreja. A vezes é importante que nós recordemos isto. O Senhor nos chamou para ser igreja, pero para viver uma vida de santidade também, não solamente para viver aí sem que a palavra de Deus seja aquela que vai normar e dirigir nossa vida, e quando seja momento de repreensão, deve receber a repreensão adequada para viver em santidade. Então, de la mesma forma, o Espírito Santo de Deus nos motiva a confessar a Jesus como Senhor, motivando-nos a compartilhar este Evangelho de Cristo com todo o mundo, sendo perseverantes em la obediência ao Senhor, esperando su venida gloriosa. E é neste sentido que nós, como Igreja San Marcos, devemos pensar. Não podemos quedar em vergonha quando venga o Senhor. Somos advertidos por el mesmo Senhor que devemos viver em santidade. E o Senhor mesmo, por meio de sua palavra, nos motiva que aqueles que são fieles receberão graça e misericórdia do Senhor, e em alguns textos chama-lhe corona de la vida. Pablo se despide logo em seguida de los hermanos, chamándolos de hermanos, aun quando em outros momentos atrás Pablo os trata como a hijos, como um padre que ama e corrige a seus hijos. Agora Pablo los chama simplesmente de hermanos. E aquele saludo que Pablo usava sempre com todos aqueles que confessavam a Jesus como Senhor, ele utiliza agora. La gracia del Senhor seja com eles. Então, é interessante que Cristo, como Senhor, é aquele que governa nossa vida. É aquele que inspirou também o Senhor, por meio do Espírito Santo, inspirou a Pablo. E aquela experiência de Pablo serve para nós. Aquele exercício de correção serve para nós hoje. Que tomemos isto como uma advertência para preparar-nos para aquele dia de la venida del Senhor. Que Deus nos bendiga com sua palavra.
sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en el cielo esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver el cielo encontraré al inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable, gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Ok, hermanos, usted ya sabe, este es el momento en que, como digo yo siempre, es el momento San Marcos. Es el momento San Marcos. Momento en que nosotros como Iglesia Presbiteriana San Marcos, Iglesia reformada, Iglesia que ama al Señor, nosotros nos unimos de todos los lugares de donde estamos en un clamor al Señor por nosotros, por nuestras familias, también por nuestros amigos, pero sobre todo para que Dios cumpla su voluntad en nuestra vida. Oremos juntos al Señor ahora. Incline su rostro. Presente delante de Dios sus súplicas. Presente delante de Dios su petición. Basta presentar su corazón. Con esto basta. No es necesario presentar ninguna otra cosa. Solo su corazón sincero delante del Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, en tu presencia estamos. Le damos gracias, Señor, porque nosotros no creemos ninguna otra cosa, sino que solamente en Cristo como nuestro mediador. Nada absolutamente puede traernos gracia y bendición, sino solamente el Señor Jesús. Por esto, Señor, sabemos que objetos, cosas, no nos pueden llevar a tu presencia, sino solamente a Cristo con su obra en la cruz. Y es, Señor, en obediencia a tu palabra, que te clamamos en el nombre de Jesús. Que, Señor, tu gracia sea derramada sobre las familias de nuestra iglesia, sobre las familias que nos acompañan. Señor, en el nombre de Jesús clamamos. Aquellas familias que necesitan el sostenimiento de cada día, Señor, que reciban de ti misericordia. Aquellas familias que necesitan, Señor, salud. Restaura, Señor, a aquellos enfermos. En el nombre de Jesús te clamamos. Aquellas familias que ahora juntamente con nosotros claman por tu intervención, Señor, que tu gracia sea con ellos. En el nombre de Jesús clamamos por toda la iglesia, Señor, la iglesia tuya. Clamamos que cada día tú renueve nuestras fuerzas. Clamamos por aquellos hijos tuyos también, Señor, que están en lugares difíciles, Señor, en donde ni siquiera pueden anunciar libremente o cultuarte a ti, Señor, libremente. También clamamos por ellos.
Y Señor, en el nombre de Jesús, danos cada día un corazón agradecido para que tu nombre sea exaltado y glorificado en nuestras vidas, Señor. Y que la gracia del Señor Jesús, que el amor de Dios nuestro Padre y la consolación y comunión en el Espíritu Santo sea con vosotros, hermanos, hoy y siempre. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga su rostro resplandecer y que tenga sobre ti misericordia. Que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, y haga su rostro resplandecer y que te